pues bienvenidos a este corto en vivo. En la tarde, hace unas cuantas horas, puse en mi perfil, en mi página, que iba a estar aquí. Como me gusta estar con ustedes haciendo algunas apariciones en vivo para platicar acerca de la homeopatía y para informarnos más de lo que es la homeopatía, cómo funciona y para ver si hay algunas preguntas acerca de todo lo que ustedes quieran preguntar en cuanto a la terapia homeopática. Las preguntas acerca de mis consultas y de todo lo relacionado con pues ya la mecánica independiente específica de cómo trabajo yo, me la pueden con todo gusto. A mí lo que me gusta más es que me llamen y que veamos, porque de repente las personas piensan que tal medicamento es ideal para su situación, pero recordemos que hay varios remedios. En homeopatía se llama remedio, no se llama medicamento, aunque sí se le puede decir medicamento, pero tenemos varios remedios homeopáticos para los síntomas de las mismas enfermedades, ¿no? Entonces esta persona me llamaba, me decía, me mandó un texto y me dijo, yo quisiera comprar tal remedio. Y le digo, yo con todo gusto se lo mando, nada más que preferiría que usted me llamara y me dijera más a detalle qué es lo que tiene, cuál es su síntoma, para recomendarle el mejor remedio para su síntoma. Entonces, si ustedes tienen alguna situación especial que ustedes quisieran tomarse el remedio homeopático para lo que ustedes necesitan, llámenme con todo gusto. Yo les voy a orientar sobre qué es lo que es mejor para ustedes. Bueno, el tema de hoy precisamente es acerca de por qué es tan larga la consulta homeopática. Nosotros estamos muy acostumbrados a que vamos al hospital o que vamos al consultorio médico y pues primero pasamos con una enfermera o un enfermero que normalmente nos toma la temperatura, nos pesa, nos toma la presión arterial y ya después esperamos otro ratito y pasamos. Y ella misma nos pregunta a la enfermera que a qué venimos y ya le explicamos que porque hemos estado con dolor de estómago últimamente o que hemos presentado con frecuencia algún problema de las anginas, etcétera, dolor de cabeza frecuente, etcétera. Y ya cuando pasamos con el doctor nos hace otras 2, 3 preguntas más y con suerte estamos 10 minutos o 15 minutos en el consultorio, nos explica lo que nos va a recetar y nos vamos. Y muchas veces en este lapso no pasa más de media hora y estuvimos haciendo sala de espera 2 o hasta 3 horas para que nos vean en 15, 20 minutos, 30 minutos máximo, si bien nos va, ¿no? La consulta homeopática es muy diferente. Aquí el paciente llega con el homeópata y el homeópata le va a hacer un interrogatorio muy, muy, muy exhaustivo. Le va a hacer muchas preguntas al paciente y normalmente estamos con el paciente como una hora o un poquito más. Al paciente se le hacen muchas preguntas. Preguntas no nada más de sus síntomas, porque en homeopatía no tratamos síntomas. Tratamos a las personas que tienen enfermedades. La homeopatía está dirigida a la persona, no a los síntomas. Entonces, su homeópata quiere conocerlo a usted, quiere conocerla a usted, quiere conocer a la persona que está yendo a su consultorio. No es tanto los síntomas, porque los síntomas son la manifestación de lo que hay adentro de la persona. Entonces, nosotros queremos ir hacia adentro de la persona. Queremos saber qué siente, qué piensa. Se le preguntan cosas como, ¿qué te da miedo en la vida? ¿Cuál es tu mayor miedo en la vida? Hay personas que dicen, me dan mucho miedo las víboras. Y me da mucho miedo el frío. Cuando empieza a hacer frío me pongo muy nerviosa. Me da mucho frío, me da mucho miedo el frío. Hay personas que dicen, me da mucho miedo el ruido, el sonido del aire cuando voy al mar. Son cosas muy personales, ¿no? Y todo eso va construyendo una personalidad del paciente. No es lo mismo el paciente que llega con, con frecuentes dolores de muelas o de dientes, que le tiene miedo al mar, al viento que hay en el mar, y no es lo mismo que un paciente que llegue con muchos dolores de dientes, pero que le tiene miedo a las víboras. Todo eso hace la diferencia para el homeópata. Muy raro, sí, muy, muy, muy raro. Por eso estamos hablando de qué es la homeopatía y qué es lo que el homeópata va a preguntar, porque en homeopatía consideramos que los pacientes tienen personalidades diferentes y cada medicamento es para la personalidad del paciente. Entonces preguntamos cosas como esas que acabo yo de mencionar y también preguntamos su estado emocional. ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes pleno? ¿Te sientes plena? ¿Sientes que has logrado muchas cosas en la vida? ¿Te sientes frustrada? ¿Sientes que has hecho mucho pero que las personas no te lo reconocen? ¿Sientes que das mucho pero en realidad nadie te toma en cuenta o nadie lo ve? Todo ese tipo de preguntas que son de todo lo emocional del paciente, lo preguntamos en consulta homeopática. Claro que también preguntamos los síntomas. A ver, ¿por qué vienes? Por ejemplo, yo acabo de atender a una paciente que llegó con un poco de unos tumorcitos internos y me empezó a explicar, me empezó a decir,
y empezamos a investigar un poco sobre cuándo aparecieron esos tumores, cómo fue que aparecieron y encontramos que aparecieron un poco de tiempo atrás, empezaron a gestar esos tumores porque tuvo una impresión muy fuerte. Pues, una de sus hijas estuvo en un riesgo muy grande de dejarnos. Ya sabemos a qué nos referimos. Estuvo en un riesgo muy, muy grande de irse de este plano. Y entonces, esa es la manera en que el organismo gestionó ese gran susto. Creo que todas como madres o todos como padres podemos entender cuando uno de nuestros hijos está en peligro y en un peligro tan extremo, pues cualquiera se apanica. Entonces, inmediatamente, unos meses después, empezaron esos tumorcitos. ¿Qué quiere decir? El cuerpo empezó a hablar lo que había adentro. No gestionó emocionalmente eso, se lo quedó y entonces empezó a manifestar. Por eso yo no doy medicamento para los tumores. Yo doy medicamento para ayudar a gestionar lo que no se gestionó. Cuando se gestiona lo que hay adentro, desaparece lo que hay afuera. Porque hay una frase muy buena, muy cierta que dice, como es adentro es afuera. Entonces, lo que traemos por dentro lo manifestamos por fuera. Y me dicen, si gusta, le mando fotografías de cómo se ven, si es una persona que viene por algún tipo de problema que se note por fuera. Yo vi a un señor que le salían moretones en la piel, de la nada no se golpeaba, y me decía, si gusta le mando las fotos de los moretones. Y yo le dije que sí, que me las mandara. Pero en realidad empezamos el interrogatorio en la consulta y también encontramos el origen de por qué le salían esos moretones, ¿no? Yendo hacia atrás en la vida, vimos por qué. Porque tenía muchos años con ese problema de que le salían moretones y cada vez eran más frecuentes y eran más grandes. Entonces, para resumir este encuentro de hoy, la consulta homeopática es una consulta larga, exhaustiva, en donde se hacen muchas preguntas, no nada más preguntas sobre los síntomas que está experimentando el paciente en el momento de la consulta, sino también qué es lo que más le gusta. Por ejemplo, que hay personas que yo les pregunto, a ver, dime algo que te guste mucho, 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 mucho en la vida. Algo que tú digas, esto es mío y nadie me quita ese gusto, ese placer. Me dijo una paciente, a mí me gusta muchísimo comer nieve de pistache y solo de pistache. Puede ser de fresa, no me atrae, no me interesa. Puede ser de coco, puede ser de vainilla, pero la nieve de pistache es que no me la quitan. Eso es lo que más me gusta. Y para la homeopatía, eso tiene mucho valor. Entonces, pues cuando ustedes vayan a una consulta homeopática, su homeópata les va a hacer todas esas preguntas, les va a preguntar sobre sus aversiones, sus miedos, todo lo que a ustedes no les gusta, o sobre sus gustos muy especiales, como la persona que decía, no me quiten mi nieve de pistache. Y también, claro, va a preguntar sobre sus síntomas, va a preguntar si sus síntomas mejoran o empeoran con el frío, con el calor, con el movimiento, con el reposo, si mejoran a cierta hora del día o empeoran a cierta hora del día. ¿A qué hora, a qué hora sientes que no te molesta tanto tu síntoma y a qué hora sientes que te molesta más? ¿Sientes que te molesta más después de comer o antes de comer? ¿Después de bañarte o antes de bañarte? Entonces, todo ese tipo de preguntas, que son una idea nada más, son las que se preguntan, se hacen en la consulta homeopática. Muchísimas gracias por acompañarme esta noche, por verme. Y si hay comentarios, por ahí pueden dejar sus comentarios en el chat, sus preguntas, mandarme texto a mi número, llamarme. Como siempre les digo, a veces me llaman y yo estoy atendiendo a algunas personas, no puedo contestar, pero si me mandan un texto con todo gusto, en cuanto yo me desocupe, con todo gusto yo les atiendo su texto y platicamos acerca de todo lo que ustedes quieran saber y si hay preguntas sobre remedios o sobre tratamientos, con todo gusto yo los atiendo. Muchísimas gracias por acompañarme en este en vivo y nos vemos la próxima vez.